Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a la Casa de Alicia, en este formato que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual. Eh, para muchos no es nuestro primer encuentro, tanto porque son habitantes de la casa en forma presencial, como porque en estos últimos tiempos nos hemos encontrado con mucha frecuencia, ¿verdad? Por suerte. De otra forma, pero nos seguimos encontrando. De cualquier manera, porque sé que hay colegas o compañeros que es la primera vez que están participando de esta propuesta, me presento, mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del IPA, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por el CLAE, y desde el 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, soy la directora de la Cátedra Alicia Goyena, o de la Casa de Alicia, como la conocemos más comúnmente en esta gestión, que es una de las dependencias culturales del Consejo de Educación Secundaria. Ya me han oído decirlo, para llevar adelante un centro cultural con la enorme cantidad de actividades que tiene el nuestro, no sería posible hacerlo sin un equipo de trabajo, así que lo primero siempre es agradecer a los compañeros que integran el equipo y que llevan adelante con mucha pasión y con mucha dedicación el proyecto, y en especial a alguien con quien todos han estado en contacto ya, que es mi compañera en la gestión, la profesora de comunicación visual Marta Argente, que es además la responsable de un área fundamental dentro de una dependencia cultural en cualquier momento, como es la comunicación, ¿verdad? Pero en un momento como este, sin duda alguna, la Casa de Alicia Virtual sería imposible sin Marta, así que gracias, Marta. Esta tarde nos convoca un nuevo encuentro del ciclo 2020, Mujeres que hablan sobre mujeres en la Casa de Alicia. Un encuentro muy especial, una actividad, la de hoy, también coordinada y organizada junto con la Inspección de Literatura del Consejo de Educación Secundaria. La inspectora, profesora María José Larre Borges, está por allí, que además, en cualquier momento ya le pasamos el micrófono, que además es también, le debemos agradecer porque es la responsable de haber hecho el puente con esta queridísima habitante de la casa, que es nuestra expositora de hoy, la magíster Silvia Arce Villalobos, docente de la Universidad Nacional de Costa Rica, que ya ha participado del ciclo de mujeres que hablan sobre mujeres el año pasado, en una preciosísima charla sobre las poetas, las escritoras centroamericanas. Y hoy nos trae una propuesta maravillosa y que también es una muestra, y quiero decirlo, de su generosidad, porque el gran interés que provocó esta propuesta hace que Silvia haya accedido a realizar 2 instancias de esta charla. O sea que son 160 personas las que van a estar participando de esta actividad, y obviamente agradecemos profundamente a Silvia la generosidad del tiempo y de la dedicación, porque está desde allá, desde Costa Rica, con una diferencia horaria, conectada con nosotros, para compartir lo que nosotros que la conocemos sabemos también es su pasión. Muy bienvenida nuevamente, querida habitante de la casa, Silvia. Le voy a pasar el micrófono a María José, que seguramente está por allí. Antes, como siempre, algunos ajustes de funcionamiento, que ya todos los manejamos, pero nunca viene mal, mantener los micrófonos apagados una vez que comience la charla, en lo posible, sobre todo en este caso en que también dependemos de la conexión de allá, no solamente de la nuestra, apaguemos las cámaras, y utilizar el chat de Zoom para ver
preguntas, planteos. La inspectora María José Larroques va a funcionar como mediadora en esa serie de preguntas, dado que el encuentro tiene esas dos instancias, ¿verdad? Primero una exposición de Silvia, ella ahora va a comentarles, y luego el intercambio con todos quienes participamos. La charla de hoy se llama Por Diosa. Y son miradas, ¿verdad?, sobre lo arquetípico femenino en la mitología. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, como siempre, por ser parte. Bienvenidos a quienes es la primera vez. Gracias, Silvia. Y Majo, el micrófono es tuyo. Hola, ¿cómo están? Veo la lista de participantes. A esta altura quiero decirles hola de nuevo. Somos como, los veo más a ustedes que a mi familia. No, es una broma, un gustazo que estén aquí compartiendo este enorme encuentro, enorme en toda la polisemia del adjetivo. La gente de la casa de Alicia, sí, somos terribles socias. Y bueno, ¿qué voy a decir de Silvia? Silvia primero es mi amiga, después es actriz, es filóloga, bueno, es impresionante, es una mujer orquesta, y sus áreas de investigación en la Universidad de Costa Rica, tenemos gente de Costa Rica hoy en la audiencia, es Alice's House, la Casa de Alicia Internacional, y, entonces sus dos áreas mayores, digamos, de estudio en la universidad es justamente antigüedad grecolatina, como la que vamos la charla que vamos a escuchar hoy, ¿no?, sobre mitología, y la otra fue sobre la que trabajó el año pasado, vinculada con escrituras femeninas en Centroamérica. Pero igual, Silvia capaz de cualquier cosa en el buen sentido y en el otro también de la palabra. Así que Silvia, muy, muy bienvenida. No puedo creer que estemos desde Costa Rica y toda esta gente linda acá. Bueno, adelante, y colegas, apagamos por favor las cámaras, no porque no queramos ver sus bellos y mitológicos rostros, sino porque hoy más que nunca, por diosa, el tránsito se enlentece, estamos todos muy lejos. Mira qué linda. Bueno, después de esa presentación, debo decir que, bueno, Uruguay para mí es mi otra patria. Tengo muchísimos afectos allá y para mí es un honor estar compartiendo con ustedes algo que lo he dicho en otras ocasiones. Esto es una fiebre. ¿Qué le decimos nosotros aquí en Costa Rica a una fiebre? Es algo que nos emociona tanto que no tenemos muy claro por qué lo hacemos, pero lo hacemos, y eso nos da grandes satisfacciones. Para mí, estar esta tarde compartiendo con ustedes, con colegas, maestros, maestras y también gente de aquí de mi país, es una gran oportunidad y es un espacio lindísimo para poder intercambiar. A mí me gusta mucho que este tipo de encuentros sean dinámicos, en el sentido de que no se sientan que yo voy a llegar a simplemente a chorrear, como decimos acá, las cosas que supuestamente sé, ¿verdad? Sino que quiero que tomen mis palabras como una propuesta, como una mirada de lo que se puede hacer con el mito, con los mitos. Esta charla, por idea de la persona que acaban de escuchar, la queridísima y respetadísima María José, se llama Por Diosa. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en ese universo de lo femenino, desde lo mitológico. Nosotros tenemos contacto con esto todos los días, lo que pasa es que lo damos por sentado. Y a pesar de que, bueno, ahora estábamos hablando anteriormente, antes de comenzar,
que hay personas que observan el mito desde un plano filosófico, desde el arte, que son muchísimas posibilidades, desde la literatura. Acá vamos a tratar de hacer una mirada integral y muy nuestra también, porque lo que surja de acá, las inquietudes, las pausas, esas llamadas de atención que surjan a partir de acá es lo que es realmente importante. Yo del mito, en general, privilegio mucho las posibilidades didácticas que tiene, y como sé que hay muchos colegas docentes, simplemente les entrego esta posibilidad para que ustedes la planteen en sus cursos, en su vida cotidiana, o como un ejercicio de hacer que ese pensamiento se vuelva más crítico, mirando hacia la ficción o mirando hacia otras realidades o hacia otras posibilidades desde el mito. Después de que subtitulé esto como de lo arquetípico femenino, me preocupé, es verdad, porque, bueno, las personas que han estado más cercanas al estudio filosófico, psicológico, en torno al mito, pues sabrán que lo arquetípico es propio de las propuestas de Jung, ¿verdad? De Gustav Jung. Entonces, a mí, como soy amante de las palabras y como soy amante de jugar con las palabras, que es lo que en este momento nos ha salvado la vida, siento yo, lo que me gusta no es partir como de grandes pensamientos teóricos, sino que nos sintamos como en toda la libertad de desmenuzar, de volver a mirar, de construir también ciertos planteamientos. Entonces, ¿qué tenemos que decir del arquetipo? Bueno, arquetipo es una palabra que proviene del griego, aquí se me sale lo filóloga, bueno, arquetipón, elemento fundamental u originario, es algo que está en la base de la base de la base, ¿verdad? El patrón original, pero en este patrón original tendríamos que preguntarnos algo muy interesante, que es, ¿quién lo originó? O sea, si esto es un patrón universal y si es tan estable y si es o sea, si abarca todo un universo planetario y diverso, entonces, ¿quién lo originó? Y si nos vamos muy atrás en el tiempo, muy atrás en el pensamiento mítico, religioso, mágico, podemos encontrarnos con grandes sorpresas, porque una cosa es lo que nosotros vemos, estudiamos ahora y nos llega ya completamente masticado, digerido, ¿verdad? Nos lo entregan como un producto casi terminado. Y otra cosa es todos esos andares, ¿verdad? De la historia que tal vez no son tan conocidos o alguien consideró que no eran relevantes de retomar. Entonces, cuando planteo lo arquetípico, también planteo que hay un recorrido que es muy, muy peligroso, que es el recorrido de lo arquetípico a lo estereotípico, ¿verdad? Tenemos esta otra palabrilla, ¿verdad? Que es estereotipo, que viene también, nos refiere a un molde, nos refiere también a algo que es como inamovible, pero además hay algo preocupante en esa palabra o en la etimología de la palabra del estereotipo, porque es algo sólido. Y cuando nosotros nos dicen que algo es sólido, que algo está fijado, que algo está ahí, como decimos, ¿verdad? Como escrito en piedra, es algo que no es susceptible al cambio. Y yo, dentro del ejercicio didáctico, considero que eso no puede ser, que nosotros tenemos que siempre estar mirando hacia lo arquetípico para que justo no recorramos el camino hacia lo estereotípico. Entonces, ¿cuáles son estos grandes arquetipos universales, ¿verdad? Esas imágenes arcaicas universales que nos plantea Jung? Nada más lo voy a decir para que tengamos como un punto de partida, no porque porque tengamos que considerarlos como algo inamovible. Me disculpa don Jung, pero vamos a hacer muchas travesuras con esto de lo arquetípico. Bueno, Jung planteaba estos arquetipos que además derivan de lo inconsciente colectivo, que son patrones emocionales, de conducta y que son parcialmente heredados. Son universales.
lo cual quiere decir que se manifiestan culturalmente, y se manifiestan culturalmente de maneras muy específicas de acuerdo con la cultura donde aparecen, ¿verdad? Tenemos un primer arquetipo que sería el animus anima, que es el arquetipo de lo femenino, de lo masculino, y que podríamos ver ahí interviniendo ese arquetipo en lo que ahora en nuestra contemporaneidad entendemos como los roles de género. Tenemos a la madre, o esta gran conducta de lo maternal, ¿verdad? El padre, o esta gran conducta de lo paterno y de lo autoritario. Tenemos a la persona, que es como nuestra proyección más pública, o lo que nosotros quisiéramos que se entienda de nosotros, ¿verdad? Como persona. Tenemos, lo está haciendo a grandes rasgos, nos estamos ahorrando como, no sé, como muchas horas de estudio y de discusión, ¿verdad? Pero bueno, el quinto sería la sombra, que abarcaría el universo de lo íntimo. El sexto sería el héroe, que sería una lucha, una batalla constante y en roce y muy problemática contra la sombra, justo, ¿verdad? Tendríamos al sabio, que ilumina el camino del héroe. Tendríamos al embaucador, ¿verdad? Que es como esta transgresión o esta violación a lo establecido, y que sería como un arquetipo también lleno de trampas y demás. ¿Qué es lo que ha pasado con lo arquetípico femenino? Han pasado varias cosas. A mí de lo que me interesa hablar es que ha también sucumbido a una especie de romantización de lo arquetípico, ¿verdad? Entonces, por ahí, aunque me gusta y me llama la atención, caemos tal vez en la posibilidad de hacer este recorrido que les digo hacia lo estereotípico. Entonces es como, claro, acá están los arquetipos femeninos, entonces las mujeres, ni siquiera centrarnos como en un plano literario o en un plano ficcional, son diosas, ¿verdad? Y si tienen estas y estas características es porque se están comportando como nos lo planteara, no sé, la diosa del hogar, por decir algo. Cumple con estas características, por lo tanto, podríamos ubicarla dentro de este arquetipo. O resulta que es una mujer de armas tomar, es una mujer decidida, es una mujer con mucho carácter. Entonces vamos a ubicarla dentro de una diosa guerrera, que puede ser Atenea, ¿verdad? Y esto lo que pasa es que nos convierte este tipo de, o estas formas arquetípicas, nos las convierte como en una especie de horóscopo de eso que ustedes o yo en algún momento hemos leído en el periódico, ¿verdad? Como, bueno, en mi caso, soy Aries. Ah, claro, soy violenta, impulsiva, bueno, algunas veces sí. Soy muy mandada, muy deportiva, muy esto, muy lo otro. Claro, eso me define completamente, y por lo tanto no tengo ninguna escapatoria a ese destino flojo, digamos, que me plantea una fantasía que no tiene demasiado asidero. Esto ha pasado con lo arquetípico femenino, porque entonces o soy una diosa así, o soy una diosa de esta manera, o comparto todas mis características con una persona hogareña, o con una transgresora, o con una guerrera, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, estamos en un tipo de casilla, ¿verdad? Que no nos sirve para hacer esta revisión que yo les estoy contando, ¿verdad? Hay una autora que se comenta muchísimo para este tipo de estudios, ¿verdad? Que es Shinoda Bolen, que tiene un texto que se llama Las diosas de cada mujer, y cuando uno lo lee, encuentra muchísimos referentes muy importantes para entender ese trayecto, digamos, histórico de lo divino femenino, pero también se ha utilizado mucho para esto que les digo, para crear casillas. Es como, claro, las mujeres somos un ciclo, entonces de tal momento a tal momento de ese ciclo sos Artemisa,
de tal ciclo a tal ciclo sos Hera, de tal ciclo a tal ciclo sos Atenea, ¿verdad? Y entonces se convierte en esto que les digo, como en una especie de celda sin salida posible. Revisando en alguna de las propuestas que hice en el curso, porque yo doy un curso que se llama así, Mitología Clásica, Ecos Contemporáneos, para sacarme el clavo de que el mito no es una cosa estática. El mito, con todo respeto de las personas que lo abordan desde lo teológico, desde lo filosófico, tiene que estar en constante revisión. Y nosotros tenemos que saber que nuestra revisión va a responder a una cierta, a una cierta intuición, pero también a un cierto comportamiento a través de la cultura en la que fuimos criados o criadas, ¿verdad? Hay una autora que no sé si alguna de ustedes lo habrá consultado alguna vez, que se llama Angie Simonis, que era activista, investigadora, escritora, murió muy joven, murió en el 2013, si no me equivoco, y sus discusiones, ¿verdad?, desde un activismo feminista muy, muy fuerte, era en torno nuevamente a la diosa, ¿verdad? Es la diosa, un discurso en torno al poder de las mujeres. No se preocupen que yo, igual todas estas referencias bibliográficas las vamos a tener, las vamos a compartir para que no crean que esto es algo terminado, ¿verdad? A mí, si algo que me apasiona es que esta sea como la primera estocada y que por ahí sigan surgiendo muchísimas preguntas y muchísimas inquietudes. Cuando yo leo a Simonis y plantea esto de la diosa, fíjense que es tan complejo porque la diosa es un universo tan complejo y tan completo y tan orgánico que es muy difícil después tratar de separarse de la diosa y empezar a pensar en las diosas, ¿verdad? Tenemos que irnos muy, muy, muy atrás en el tiempo, en culturas muy primitivas, que no, sin utilizar como una acepción peyorativa de la palabra primitiva, para entender el mito de la gran diosa. Y aunque nosotros leamos, intentemos reconfigurar otra vez nuestro pensamiento, es bien complicado, ¿verdad? Porque, digamos, el mito de la gran diosa pre-indoeuropea, ¿verdad?, nos habla de una unidad y es tan natural la manera en que se entiende esa unidad que es muy difícil arrancarse tantos y tantos milenios que llevamos de pensar en la entidad masculina, hegemónica, blanca, etcétera, y pensar que en algún momento, en diferentes momentos de la historia, se pensó en una unidad llamada la gran diosa. ¿Y qué era esta gran diosa? Era un todo que abarcaba, digamos, en todo su poderío las piedras, las cuevas, los animales. Era una entidad holística, digamos, para usar la palabra mitopoética, y que además era un organismo vivo, sagrado, porque era vivo y vivo porque era sagrado. Entonces, no había una manera como de separar esas dos cosas porque una era consecuencia de la otra y en sí misma así se entendía, como una gran, gran unidad, como una gran, gran latencia de cosas, una entidad viva. ¿Y qué significa además que sea una entidad viva? Yo con mis estudiantes hacemos a veces el ejercicio de pensar cómo nos imaginamos a la divinidad hegemónica. Digamos, podemos ser creyentes o no creyentes. En mi país tal vez tenemos más arraigado todo el tema de la religión y de las prácticas religiosas, pero es muy curioso porque el pensamiento de lo divino es muy sólido. Ven que volvemos a las palabras que les planteé al origen. La gente lleva imaginándose a Dios, por ejemplo, al Dios judío-cristiano, lleva imaginándose a Dios igual siempre.
O sea, usted puede ser un niño o puede ser un anciano y siempre tiene la idea de un Dios igual, o sea, como igual. Y usted le dice a sus estudiantes, ¿y cómo es? Bueno, es un señor así, muy, muy mayor, con barba, esta imagen iconográfica de la Santísima Trinidad. Yo les digo, bueno, sí, también se parece a Cronos, ¿verdad? En todo caso, heredamos como esta figura del dios uránico, pero es un dios que así es y así se quedó y así no ha ido transitando en nuestra psique, ¿verdad? En el caso de esta gran diosa, del mito de esta gran diosa, como era una entidad viva, era una entidad cambiante. O sea, no podríamos pensar en que alguien pensara en esta gran diosa como un ser que hoy es así y dentro de 3000 años es así. ¿Qué fue pasando? Y esto lo discutía, bueno, lo conversaba con un compañero un día de estos y hablábamos de que en la historia o en esa línea imaginaria que pensamos que es la historia, no podemos ubicar como, claro, a partir de este momento fue que ya la gente no pensó en la gran diosa y empezó a pensar en otras cosas, en los dioses del Olimpo, o en un dios que tuviera estas y estas características masculinas. No pasó en un solo momento de la historia. Fue un proceso muy complejo que se debe a otras situaciones históricas, políticas, invasiones, migraciones, cambios del sistema, digamos, de vivencia de los diferentes pueblos, contactos con otras civilizaciones, y así se va reestructurando esto que se pensaba de la gran diosa, perdón, sí, del mito de la gran diosa. Después, lo más cercano que tenemos, después de esa gran vivencia mítica de considerar ese organismo como un todo, va perdiendo mucha fuerza. Fíjense que, por ejemplo, hay figurillas, ¿verdad? Incluso nosotros aquí en Costa Rica, cuando ustedes vengan a visitarme, lo van a ver también, en las culturas precolombinas o prehispánicas, hay figuras de diosas que son muy complejas de interpretar, porque tal vez tienen su cabeza, su cuello es de alguna forma fálica, el cuerpo es como una gran masa, pero sus caderas son al mismo tiempo sus pechos, ¿verdad? Y es una diosa dadora y que converge ahí todo. Es una diosa que su forma de crear también es a partir, digamos, de la partogénesis, porque ella también contiene en sí misma lo masculino. Entonces no hay una separación como entidad masculina, entidad femenina. Ella puede procrear porque ella contiene lo masculino también, es un todo. Nos cuesta un montón ahora en la contemporaneidad imaginarnos ese gran todo, pero sí o sea, digerimos con mucha más facilidad que la unidad del universo sea un ser masculino, ¿verdad? Con ciertas características que ya tenemos instauradas de manera muy, muy fuerte, ¿verdad? Esto, digamos, vamos a hablar de que degenera, aunque no me gusta mucho la palabra, pero después lo más cercano que tenemos es a la madre tierra. ¿Verdad? Entonces la gente dice, no, claro, el mito o los rituales en torno a la gran diosa prosiguieron porque siempre estuvo después la madre tierra, pero esa madre tierra que, digamos, dentro de la mitología griega se representa en Gea, ¿verdad? Esa madre tierra, a veces esas figuras o esas estructuras míticas se solapan con la gran diosa, no es la gran diosa. Es una parte, se convierte en una parte de ese todo, o sea, pasa a ser una unidad, a ser un pedacito de esa unidad, y entonces está todo bien, porque entonces entendemos que sí, claro, la tierra es femenina, porque vemos cuáles son sus procesos, cuáles son sus ciclos, pero ya no es, la tierra ya no es lo divino proviene de otro lado, proviene del cielo, proviene de lo uránico, ¿verdad? Entonces ahí hay como, no sé, como si ustedes
tuvieran un grado muy bueno académico y de pronto le dicen, no se lo vamos a valer, pero le vamos a dar el anterior a ese grado para que usted esté más o menos contento con esa degradación, por decirlo así. Entonces, esta disrupción que hay dentro de en qué momento fue que esta gran diosa, esta gran unidad, esta fuente de todo, esta causa y consecuencia de todo, mutó hasta que tenemos a la madre, o sea, madre tierra, ya no es gran diosa, es madre tierra, y cuáles son las características que finalmente vamos aceptando que pertenecen a eso que llamamos lo femenino, ¿verdad? Entonces, a partir de esa transformación es que hay como ciertas cosas que asumimos o que aceptamos dentro del paquete de lo femenino y otras cosas que simplemente no se nos dan, ¿verdad? Se pueden ver como estas figurillas. Hay una investigadora que también se llama Marija Gimbutas, que nos habla de, por ejemplo, de las Venus neolíticas, que son cerca de 30.000 figurillas que hay de arcilla, de otros materiales y otras aleaciones, en donde se puede ver este tipo de construcción de lo femenino como un todo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos que logran permanecer en el imaginario de lo femenino, de lo que sí es femenino? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la luna, pensamos en la luna como una entidad femenina o una entidad masculina, ¿verdad? Cuando pensamos en el agua, no el agua furiosa del mar, de Poseidón, ¿verdad? Sino el agua que corre, el agua que se amolda, también. Cuando pensamos en los ciclos de la naturaleza, cuando pensamos en referencias de los ciclos de la vida y la muerte, ¿verdad? Ahí es donde nosotros podemos como que sentir que lo femenino sí está acomodado dentro de ese imaginario, ¿verdad? Entonces, después de que nosotros vemos esta disrupción de la que les hablo, sí que podemos ir colocando podemos ir como ubicando que hay diosas que entonces se transforman para cumplir ciertos roles, ¿verdad? O para cumplir ciertos mandatos que finalmente ellas no lo tienen necesariamente a bien hacerlo, ¿verdad? Ya no son una voluntad divina, sino que tienen como ciertas características, ciertas cualidades que por eso volvemos a lo que yo les hablaba de lo arquetípico, porque entonces, ¿quién les designó esas cualidades? ¿Quién nos dice que hay una proyección de lo materno que tiene que cumplir con ciertas características de esto que les decía, de lo paterno, de si somos guerreros, de si somos, ¿verdad? Si eso está acomodado gracias a que participamos de un universo cultural muy diverso y muy cambiante, pero hay cosas que se quedan ahí, o sea, que se quedan como en esa memoria colectiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, nosotros, como les decía ahora, por ejemplo, si nos vamos a la mitología griega, vemos la complejidad que hay con las diosas lunares. Yo no sé si ustedes han visto, pero bueno, están las diosas lunares, están las diosas cuya protección proviene de lo lunar, diosas que más bien protegen, digamos, o son parte de la luna en alguna de sus fases, y no podemos decir, claro, es que tal es la diosa de la luna. A ver, sí, me han dicho, bueno, Selene es la diosa de la luna, sí, pero también Hécate es una diosa lunar y Artemisa es una diosa lunar, ¿verdad? Y podemos ir viendo cómo no hay como un acuerdo de, bueno, esta es la diosa simplemente de la luna y ya, sino que cuando se habla de elementos que cumplen ciclos tan complejos como la luna, pues tienen otro significado también en ese imaginario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de Artemisa, podríamos enfrentarnos a una deidad lunar de una luna muy distinta
a la luna de Hécate, ¿verdad? O a la luna de la propia Selene, porque va cambiando. Hay un momento virginal, hay un momento como de pureza, que se va acercando a cierta madurez. Hay una parte que ronda y que, ¿verdad? Lo sexual. Después hay una etapa de acabamiento, ¿verdad? Y ahí es donde podemos ubicar estas diferentes entidades mitológicas, ¿verdad? También dentro de dentro de estas figuras femeninas, vemos cómo para Occidente, por lo menos, es muy fácil comprenderlas. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, claro, Artemisa es la diosa de la casa. Atenea es la diosa de la inteligencia, la sabiduría, la artesanía. Hera es la diosa del matrimonio, ¿verdad? Y ahora vamos a tener un momento Hera muy importante, o tal desempeña tal y tal rol, pero lo cierto es que es lo que nos tiene que invitar este tipo de caracterizaciones tan sólidas es a revisarlas. Entonces, yo estaba hablando con una compañera que vive en Barcelona y que hace cartas astrales y lee el tarot y este tipo de cosas que también es interesante. Entonces me decía, claro, es que tendríamos que buscar si sos Artemisa, si sos Hera, si sos Hestia, si sos, ¿cómo se llama? Atenea. Entonces ahí fue donde yo empecé a pensar que no es posible desarrollar una caracterización tan fija y tan sólida de lo que somos como entidades femeninas, ¿verdad? Sino que, ¿qué pasa? Si nosotros revisamos esto arquetípico, no recorremos el camino hacia lo estereotípico y nos damos cuenta de que podemos, digamos, dentro de lo mitológico, entender a estas diosas con cualidades de mujeres, ¿verdad? Como si fueran una entidad que siempre está en transformación, siempre. Entonces yo le decía a ella, que además es una persona seria en este estudio de estos recursos, y yo le decía, bueno, es que sería muy fácil porque volvemos, o sea, acomodamos a cada una, entonces claro, yo tengo, no sé, un 95% de la diosa tal, pero el otro 5% no me sirve porque tal cosa, sino que nosotros deberíamos, digamos, para poder como comprender más el universo de lo femenino, entendido, vuelvo a lo mismo, desde una mirada occidental, que es en donde estamos ubicados, tomar todas estas figuras o tomar todas esas cualidades y empezar a desarmar, empezar a revisar y empezar a cuestionar. ¿Para qué? Para que el mito o para que ese mito que se perdió hace tanto tiempo, que es el de la gran diosa, pueda habitar un poco en los discursos de la contemporaneidad, ¿verdad? Entonces, cuando yo di muchos años clases en secundaria, cerca de 7 años, por ahí tengo exalumnas de cole. Entonces, por ejemplo, en algunos momentos decíamos, bueno, ¿cuál diosa le gusta más? Todas en algún momento que caemos en la conciencia de que todas queremos ser sabias, o todas queremos ser muy hermosas, o todas queremos, a ninguna le gustaba, ya por lo menos en estas generaciones, ser Hera. ¿Y por qué no? ¿Por qué creen? Y ahora, cuando yo les pregunto esto, ustedes hagan las cavilaciones en su mente y me cuentan ahora para que esto se vuelva también como muy dinámico. Hera no. ¿Por qué? Porque Hera es la diosa del matrimonio. Es lo que representa en nuestra visión contemporánea, pues la diosa que pudiendo ser muy poderosa, porque era hermana y era esposa de Zeus, además de que Zeus tenía otras esposas ya, pero la legítima, la que habita con él en el Olimpo, y sufrió otra degradación más que fue, no vas a ser la más poderosa del universo conmigo. Tu función se volvió cuidarme, a mí, al dios uránico todopoderoso, que
¿verdad? Se mete con todo lo que se mueve, lo que no se mueve, lo que respira y no. A partir de ahí, no, o sea, era no es algo con lo que, por ejemplo, en la contemporaneidad yo me puedo identificar. ¿Quiénes quieren ser todas, digamos, ahora o desde una perspectiva mucho más empoderada? Todas quieren ser Atenea, ¿verdad? Igual yo tengo un correo que es así también, como Atenea, no sé qué, Hotmail. Todas queremos ser Atenea, porque es la diosa militar, porque es la diosa fuerte, porque es una diosa que además no tuvo una pareja en el panteón, siempre se ocupó de cosas muy importantes, tiene el patronazgo de una de las ciudades más importantes y se resuelve, más bien es ella, la iluminadora de los héroes, la que les da la idea inteligente. Entonces, todo bien con Atenea, pero no bien con Hera, ¿verdad? Y eso yo se lo atribuyo a que estamos leyendo el mito o estamos leyendo esos orígenes de esas diosas o esos poderes que tienen esas diosas, los estamos leyendo todavía con mente arquetípica o, peor aún, con una mente desde lo estereotípico, ¿verdad? Conversaba con una muchacha de filosofía también de Uruguay, que hablamos por un programa, una transmisión que estoy haciendo sobre mitos griegos, y entonces ella me decía, es que se me cayó Atenea, se me cayó porque yo toda mi vida he pensado en que Atenea es la diosa que debería representar todos todo lo que tiene que ver con el empoderamiento femenino, esto que estamos hablando. Entonces me dice, pero resulta que tenemos un mito que es muy poderoso dentro del imaginario, que es el mito de Medusa, ¿verdad? Algunas de las personas que se inscribieron, ahí yo vi que anotaron sobre este mito, porque es un mito fascinante, pero resulta que el mito contado desde la estructura más clásica, en donde podemos entender que los seres humanos habitamos aquí y los dioses habitan allá, y ellos son los que mandan y los que castigan. Y como les digo a mis estudiantes, ¿por qué lo hacen? Porque pueden. O sea, los dioses se comportan de la manera que lo hacen porque pueden hacerlo. No es, mira, porque tengo un corazón así o la compasión. No, simplemente si puedo ejercer mi poder, lo voy a hacer. Y en el caso de un mito tan rico como es el de Medusa, para estudiarlo en la contemporaneidad, para que ustedes en sus aulas, en sus trabajos, en sus proyectos, para hablar de lo femenino contemporáneo, puedan entablar discusiones riquísimas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el mito de Medusa ocurren cosas muy fuertes para la contemporaneidad, ¿verdad? Medusa es una sacerdotisa de Atenea, de la diosa esta preferida que todos queremos ser. Yo quiero una lechucita, yo quiero que sepan que yo soy una persona muy inteligente, ¿verdad? Es sacerdotisa de la diosa Atenea. Poseidón va donde está Medusa y la toma a la fuerza, la viola, para hablarlo en palabras claras. Y Atenea entra en cólera terrible, y viene y castiga y todas aquí en el siglo XXI, mujeres empoderadas que hemos hablado, que hemos estudiado de los feminismos, que diríamos a Poseidón, porque es lo que me hace clic en mi cabeza de persona, de mujer del siglo XXI o de hombre del siglo XXI que comprende esa estructura, ¿verdad? De lo justo, lo injusto. No, Atenea, esta diosa que representa la fuerza, la virilidad también, porque eso vamos a ver, esta diosa que representa la estrategia, que representa una forma de pensar y analizar las cosas, simplemente va y se venga de Medusa y la castiga y la condena. Y en el mito no vuelve a aparecer Poseidón. Poseidón simplemente hace su vida de Dios y Medusa es condenada, es completamente aislada
a un lugar desterrada a cumplir la función de convertir en piedra a todo aquel que la mire. Este mito, así dicho, es muy rico de revolcarlo. ¿Por qué? Porque entonces yo me he topado con gente muy purista de lo mitológico que me dice, no, es que así tenía que ser. Digo, los dioses son los encargados, entre ellos entienden, entre ellos. Entonces yo les decía que lo importante no es el mito, sino la inflexión que ese mito, desde la concepción de lo femenino, nosotros lo podamos entender hoy, ¿verdad? Entonces, allá en Montevideo, con las personas que hicimos un conversatorio sobre esto, decían, pero ¿y si Atenea no castigó a Medusa? Y más bien le otorgó un poder para que nadie nunca más se le volviera a acercar y más bien ella detentara ese poder de petrificar a cualquier ser que le fuera a hacer daño. Entonces yo les decía, claro, lo estás viendo con ojos de mujer del siglo XXI, probablemente con una educación de cierto tipo, con una forma de mirar uruguaya, además, que eso ya dice mucho, o uruguayo, que eso ya dice mucho. Entonces, el mito es el contexto. El mito es eso que dice, o sea, que nos cuenta Homero, que nos cuenta Hesíodo, eso también es el mito. Pero el mito solamente pervive si nosotros somos capaces de la relectura y de ponerlo en una función de algo, porque nada hago aprendiéndome que sí, que ajá, que Medusa estaba aquí, que Atenea hizo esto, que Poseidón, que tal cosa, sino esa inflexión, esa pausa que yo hago en donde digo, Atenea, es que yo no esperaba eso de Atenea, no es que los antiguos tampoco hubieran esperado eso de Atenea. Somos nosotros los que tenemos que hacer esa pausa y esa inflexión. Entonces sí, Atenea es, dentro del arquetipo de las diosas griegas, es lo viril. Y vean qué interesante, porque entonces quiere decir que dentro de ese esquema que nosotros contemplamos como algo que debe admirarse también, con esto no quiero que hagan un club de haters de Atenea, ¿verdad? Pero como que estas cualidades que tienen que contemplarse como algo deseable, tienen que ver con detentar un poder que además es un poder viril, es un poder muy grande, absoluto, tiene otras connotaciones. En contraposición de esto que les decía de Hera, ¿verdad? Hera es esa diosa del Olimpo que les digo, que es la que nadie quiere, porque al final terminó sus días y sus noches yendo a cuidar los calzones de Zeus, ¿verdad? Viendo a ver dónde estaba, viendo a ver enloqueciendo, porque no sabe qué está pasando con quien le está siendo infiel, ¿verdad? Y todas las historias, cuando yo pongo a los muchachos y a las muchachas a buscar los mitos de Hera, los mitos de Hera se basan en la persecución de Zeus, ¿verdad? De dónde está, qué me está haciendo, de vengarse, otra vez, ¿de vengarse de quién? ¿De Zeus? No, de otras mujeres, de las mujeres que ama Zeus, o bueno, de las mujeres que persigue o de las mujeres que él desea. Entonces, vemos cómo hay un comportamiento que no tiene que ver con el carácter femenino o el carácter masculino de las deidades, sino de que son dioses o diosas en este caso, ¿verdad? Entonces, Hera pasó de ser eso, porque la gente no sabe, así como otros chismes de cafetería, ¿verdad? Que fue una diosa que intentó la revolución en contra de Zeus y falló. Y a partir de ese momento la desinflaron y la pusieron ahí nada más a vigilarlo. Pero era una diosa que podía detentar el mismo poder que el de Zeus. Yo les quiero compartir, vamos a hacer vamos a ver que todo salga bien, se lo hemos pedido a los dioses y las diosas del Olimpo y a todas las criaturas. Quiero compartir con ustedes una canción, no la voy a cantar yo, tranquilo. Es una canción que se llama Hera. ¿Okay? Es una canción de un mexicano que se llama Alejandro Filio y tal vez algunos lo conocen o algunos hayan oído hablar. En esta versión la interpreta Víctor Manuel y Alejandro Filio y quiero que la escuchen para ver
cómo podemos ejercitar este camino que es más bien, no hacer ese camino de lo arquetípico a lo estereotípico, revisitando el mito y viendo cuáles son las posibilidades que este tiene. Esta canción se llama Era. La hija de Cronos, bañándose al sol. La diosa del matrimonio, celando a su dios. Hera bajaba a la tierra y caminaba en la hierba buscando el amor. Buscando el amor. Era serena y callada, esperándole a él. Era tan enamorada como siempre fue. Era mojando sus labios, era mutando despacio de diosa a mujer, de diosa a mujer. Era mírame, mírame otra vez, que no puedo ser quien era, mírame, era de noche la luna que crece y se va. Era la madre, la viuda y la pubertad. Era salpicando estrellas, era de nuevo doncella para comenzar. Y era una tarde de mayo cuando Hera partió. Y sin temer a los rayos de mi mano corrió. Era distinta mi vida, Hera me abraza y olvida lo mismo que yo, lo mismo que yo. Hera, mírame, mírame otra vez, que no puedo ser quien era, mírame, mírame, mírame otra vez, que no puedo ser quien era, mírame,
Muy bien, esa era. Y es esto de lo que les hablo, ¿verdad? O sea, ahí yo también estaba muy enojada con Hera, siempre, porque entonces yo decía, es que el mito en torno a una diosa como Hera nos enseña que, de que es una diosa inútil, porque lo único que hace es estar en función de, sí, es cierto, bueno, a mí me encanta la canción, no se las canté por respeto, pero digamos, acá hay una lectura muy potente para revisar lo arquetípico femenino. ¿No les parece que en vez de centrarnos en, por ejemplo, en que yo les hable, digamos, de una diosa tan poderosa, como ya les mencioné, Atenea, nosotros decimos, ok, aquí está esta figura, está la diosa Hera. ¿Y de qué es diosa? Si ustedes googlean, la diosa del matrimonio, ¿verdad? Además, es una diosa que también como que acarrea sus propias condenas, ¿verdad? Porque no tiene un hijo propio, ¿verdad? Como si pudo engendrarlo Zeus. Zeus pudo terminar, pudo terminar de gestar a varios dioses, entre ellos a Atenea, que la termina de gestar en su cabeza. Esto lo compartíamos hace poco, ¿verdad? O sea, Zeus piensa, imagina a Atenea y la imagina mujer, porque de otra forma, si Atenea hubiese sido un hombre, es una amenaza directa a su linaje, ¿verdad? Entonces, que tenga todas las cualidades poderosas, pero que sea una mujer. Y ahí tiene a Atenea, ¿verdad? Armada y adulta, nace. Después tenemos otras figuras también muy romantizadas, ¿verdad? Como Artemisa, que es una diosa virgen, que además ella solicita el favor de los dioses para ser virgen para siempre. Entonces es una cuestión polar, ¿verdad? De inocencia, de pureza, de que voy a defender mi integridad, que soy una arquera muy buena, poderosa, pero, ojo, virgen, porque hay una disrupción, ¿verdad? También entre ese disfrute del cuerpo y tal, que después las religiones van a entender muy bien y lo van a utilizar para muchas cosas que ya todos sabemos. Está la figura de Afrodita, ¿no? Que es también como, sí, eso me llama mucho la atención, ¿no? Esa Afrodita es completamente, se libera de su cuerpo, hace lo que quiera, entonces, Afrodita es la diosa del amor erótico, de lo sexual, nos parece que completamente, ¿verdad? También se desmarca de todo aquel ideal, ¿verdad? Sin embargo, también está supeditada al poder del dios Urano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además en las luchas que emprende, ¿verdad? Siempre está un dios masculino también propiciando las cosas y además algo tan interesante como en los mitos del Olimpo, que Afrodita no puede escoger con quién casarse, ¿verdad? Afrodita la escoge Hefesto para casarse. Y dice, bueno, ya, a todos le dieron muchas gracias, les dieron cosas muy bonitas, yo soy muy feito, soy el mal hecho, todo. Además es el hijo de Hera, solita, que fue un intento fallido, ¿verdad? De tener un dios poderoso por sí misma. Entonces, Hefesto la escoge como esposa, Afrodita le pone los cuernos con todo lo habido por haber, pero es la esposa de él, digamos, es su oficial, tiene que casarse con Hefestos. No creemos que sí, que tiene muchas libertades, pero no, ¿verdad? Y además, si tiene que entrar en competencia también con sus diosas, con sus hermanas, sus tías, lo que sea, lo va a hacer. Entonces, pasamos como de un lugar a otro como con mucha facilidad, porque hacemos muy rápido el recorrido de lo arquetípico a lo estereotípico, ¿verdad? Es como, no, si yo soy una diosa, a mí lo que me gustaría que me digan es que de todas mis cualidades, lo que a la diosa que yo más me parezco es a la diosa de la belleza, de esto, de lo otro, y que no me parezco en nada a Hera, por ejemplo. Entonces el planteamiento mío, digamos que es como,
sea, mi humilde aporte, es que nosotros deberíamos reconstruir el mito de la diosa original, el mito de la gran diosa. Deberíamos reconstruirlo de todos esos pedazos que quedaron sueltos para armar todo este panteón femenino, ¿verdad? Entonces, si dejamos de pensar que es que estas cualidades le pertenecen a la diosa del lugar, por ejemplo, en el caso de una diosa muy venida menos, que es Hestia, ¿verdad? Que también ustedes googlean Hestia, la diosa del hogar, ¿verdad? Del fuego del hogar, la que cuida el fuego del hogar, la que se declaró neutral, la que no quiere casarse tampoco, porque hay un montón de cosas que no riman con tener como una, no sé, como una vida más integral, ¿verdad? Es como, no, o sea, yo para poder tener este poder, para poder guardar mi poder, me tengo que quedar virgen, o me tengo que quedar sola, o o sea, tengo que tomar como decisiones siempre como muy muy radicales, ¿verdad? Entonces, Hestia es una diosa de la que nadie habla, pero qué aburrida, es que casi no tiene mitos. Hestia es ahí como, y no, o sea, además de que si revisamos en la mitología griega, nos damos cuenta que, bueno, Zeus le pasa por encima a dos personas, porque Hades era el que tenía que quedar reinando en el Olimpo, pero porque era el mayor, pero Hestia estaba, ¿verdad? Hestia era de las diosas mayores y tampoco tiene ninguna importancia, y mucho menos si en una sociedad que se privilegia como lo militar y todo, ella se declara pacífica, neutral, ahí, ¿verdad? Entonces es una diosa que nadie visita, digamos, porque es muy aburrida, porque nosotros queremos tener o queremos encontrar en lo que leemos características de ciertas diosas, de otras no nos las queremos ni encontrar. Entonces, yo lo que pienso es que si nosotros visitamos, por ejemplo, una diosa como Demeter, ¿verdad? Que también fue uno de los mitos que ustedes ahí, de los que hablaron ahí en la inscripción, Demeter, ustedes buscan, igual, es la diosa de la agricultura o la diosa de los cereales, en otras versiones mucho más modernas, ¿verdad? No, Demeter es una diosa mistérica, es una diosa de iniciación, es una diosa que conoce los secretos de la vida y de la muerte. No es de la agricultura, o sea, la agricultura más bien es la encargada de revelar esos secretos de la vida y la muerte, ¿verdad? Por eso tenía incluso su propia secta, sus propios sistemas de creencias, y estaban solamente resguardados para iniciados, ¿verdad? Demeter representa ya no la gran diosa, ni la madre tierra, representa la tierra fecundada, o sea, la tierra que nutre, ¿verdad? Y también, yo hablo con mis estudiantes y tal, les parece como, Demeter, no, qué aburrido, hasta que uno dice, no, tal vez Demeter es un pedazo que quedó flotando ahí de esa gran diosa, del mito de esa gran diosa que teníamos al inicio. Pero ven que antes pasó de tener el protagonismo y todo se desprendía de ella a ser simplemente una persona, un personaje, qué sé yo, con una función, ¿verdad? Es como pasó de ser el universo todo a ser un pedacillo de ese universo y que tiene una función que es, mira, la agricultura. De por sí ya la agricultura no sirve para nada. En el caso de Demeter es esa unión entre todas esas, entre todos esos eslabones sueltos de la madre tierra, como una cosa pensada así medio New Age, ¿verdad? Entre ese mito de la gran diosa que es tan anterior a nosotros, y la tierra fecundada, ¿verdad? La tierra nutricia, ¿verdad? La que nos da el alimento. Y además, una diosa que conoce esos secretos de la vida y la muerte, porque además es madre de otra diosa súper importante que es Perséfone, que además es raptada al inframundo, ¿verdad? Y nos explica una revisita al mito, toda la locura que padeció Demeter buscando a su hija cuando no sabía dónde estaba. Entonces, un día, hablando con una ex estudiante que después publicó un artículo muy lindo
quiero pensar que movida también por lo que conversamos, hablaba de que ahora esta locura del cambio climático, se podría entender desde ese pensamiento mágico, porque aparentemente en esa búsqueda que hace Deméter de su hija por cielo y tierra, volviéndose loca porque no la encuentra, la Tierra, o sea, el planeta, pues, pasó por un montón de complicaciones climáticas, Deméter estaba loca, la Tierra no producía, los frutos se pudrían, ¿verdad? Llovía en una parte, en otra parte hacía un calor asqueroso, hasta que se dieron cuenta de que si no le ayudaban a Deméter, la Tierra iba a colapsar. Entonces ella me decía, claro, Deméter volvió a perder a Perséfone otra vez, ¿verdad? Si no recuperamos o si no nivelamos esa relación otra vez, si no hacemos que estas dos fuerzas femeninas se vuelvan a encontrar y vuelvan a tener una armonía cíclica, y nos vamos a ir al carajo como nos estamos yendo, ¿verdad? Entonces, estas como características tan universales, no solamente de las diosas griegas, ¿verdad? Porque sabemos que en todas las mitologías hay entidades de lo que nos vuelcan hacia lo femenino. Lo que es interesante es revisitar y reorganizar y pensar si ese mito de la gran diosa, lo que nos permitiría es como rearmar, como reorganizar, ¿verdad? Y volver y decir, bueno, esto en lo que se creía tan en la antigüedad, nos estaba también tratando de decir algunas cosas sobre lo que entendemos como lo femenino, lo masculino, o si lo que hemos sido capaces es de poner como, bueno, estas cualidades pertenecen a un estereotipo, no a un arquetipo, ¿verdad? Majo, no sé, creo que puede ser un buen momento para que conversemos un poquito. Yo veo que han estado tal vez como haciendo algún comentario o pregunta. Yo no tengo ningún problema en que si no se arma mucho la locura, si no, ahí veremos pero podemos conversar sobre lo que han ido escuchando, ¿verdad? Sí, te puedo decir, por ejemplo, que Pablo Barrios dice, revisar los mitos desde una visión del siglo XXI no nos haría de alguna manera caer en cierto anacronismo. Sí, ¿Quién o claro. qué nos asegura que la reacción de Atenea ante Medusa no era la esperable por las personas de la época? ¿La degradación de Hera no sería producto dentro de la ficción mitológica a esa fuerza que se encuentra por encima incluso de los dioses? Moira, gracias por compartir tus reflexiones. Okay. Pablo, sí nos lanzaría hacia un anacronismo. Ahí yo te preguntaría, ¿y qué? O sea, revisar las cosas de la antigüedad, sean literatura o sea mitología, lo que nos hace es poder utilizar una de las muchas funciones que tiene el mito, que es una función didáctica también, y decir, bueno, me hizo mucha gracia porque en una página que sigo en Facebook, que se llama Mitologías, pusieron, está prohibido compartir cosas que no sean veraces, ¿verdad? Y es una página de mitologías. Entonces yo decía, bueno, está complicado, ¿verdad? Yo sé que hay todo un comportamiento deseable, ¿verdad? Más en los griegos, ¿verdad? Que todos hemos leído acerca de cuáles eran sus ideales en diferentes momentos de su historia. Nos vuelve anacrónicos, por supuesto que sí. Lo que hay que perder es un poco el miedo, porque hay gente que ha dicho, es que eso sería como irrespetar la mitología, ¿verdad? Y yo, bueno, qué lamentable también pensar que esas cosas están fijadas, que realmente pertenecen a ese modelo que les hablaba al puro principio de la charla, que no es maleable, que no es capaz de moldearse, porque entonces volvemos a lo mismo. ¿Nos sirven los mitos para algo en la actualidad? O simplemente yo podría llevar un curso en donde aprendo, que es valiosísimo, ¿verdad? Aprenderme los nombres, los mitos, las historias y tal y cual. Y no puedo, ¿verdad? Como hacer un amarre con algo, no puedo
volver a moldear algo distinto que yo pueda ver en torno a ese mito. Por supuesto que probablemente la reacción de Atenea en ese mito particular de Medusa es lo esperable. O sea, a nadie se le hubiera ocurrido en ese momento pensar de que iba a haber una solidaridad de la diosa con la mortal, que no es nadie, simplemente es una sacerdotisa X, ¿verdad? Pero lo importante de ese anacronismo, siento yo, es la inflexión, es que nosotros digamos, es que no me gusta, o sea, no me gusta que esto esté así, que no tenga la posibilidad de moldearse de otra manera. Claro que si vos estás, digamos, enseñando ¿cómo se llama? Estás enseñando sincrónicamente historia de la antigüedad clásica, más mitología, tiene que haber una concordancia entre los comportamientos, entre lo que se espera, entre el arete, ¿verdad? Y lo que se está planteando en las historias, leyendas, cuentos, mitos, diálogos, lo que sea, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que pensar cuando vos decís eso, o sea, como no estaríamos cayendo en un anacronismo, entonces yo te diría, sí, y qué, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos un sistema de equivalencias, que eso es algo que me gusta mucho hablarlo en mis cursos, muy, muy definido, muy pensado, nos puede servir para la lectura. No, creo que le comentaba a María José, no es como que yo voy a hablar, claro, el mito de Medusa me sirve para hablar de el problema del alcoholismo y la drogadicción en el siglo XXI. Si yo trato de trazar, ¿verdad?, como una línea de equivalencias, en donde hoy yo puedo mirar ese mito y puedo sacar de ahí otras formas, ¿verdad?, otros aprendizajes, entonces el mito sería dinámico. Entonces, no tanto anacrónico como dinámico, para, repito, cumplir una de las tantas funciones que tiene, porque vos puedes hacer un análisis, pues tener una visión más analítica, esta que es un poco más pedagógica, siento yo, puedes tener una visión mucho más filosófica para explicar otros esquemas de comportamiento, ¿verdad? No sé si respondo a tus preguntas, Pablo, de momento. También, bueno, se plantea acá que en el sentido tuyo, que la mitología como un insumo para explicar el mundo, en ese sentido se resignifica en tu línea, ¿no? Uh-huh. Luego alguien pregunta, ¿qué es ese cuadro que tenés ahí atrás? Este cuadro, es que bueno, a ver, yo soy una persona que hay ciertos temas que me apasionan muchísimo, ¿verdad? La mitología es una de ellas. Entonces, en este tiempo de cuarentena, como dice mi diosesilla, que es mi hija, Eva, yo empecé a hacer unas transmisiones en vivo, en Facebook Live, sobre mitos a la carta. Entonces la gente me solicita mitos y yo se los cuento. Entonces una agencia de publicidad me regaló esa impresión, que es un cuadro de Appiani, que es un pintor italiano neoclásico, Andrea Appiani, que es Apolo con las 9 musas del monte Parnaso. Esa es ese cuadro. No es la Santa Cena. Alguien me dijo un día, esa es la Santa Cena, pero están como un poco desordenados. Bueno, es que son las musas, entonces estaban un poco en relajo. Así que ese es el cuadro que me acompaña ahí atrás. Entonces, como ven, mi casa sí tiene como ciertas tendencias mitológicas. Entonces, bueno. Hay alguien que plantea también, de acuerdo a la cosmovisión de la época, el empoderamiento de los dioses responde al género masculino, ¿no? Por supuesto. Son todos hombres los que resuelven, o de alguna manera las mujeres que resuelven son viriles, ¿no? Dentro de lo que tú hablabas de arquetipo y estereotipo. Exactamente. En la forma de pensar, ¿verdad? En esa cosmovisión
que me gusta mucho como pensarlo en esa revisita, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer en la actualidad, pero que en su momento histórico tuvo esa connotación y ya, no más. Los mitos, perdón, los ritos y los mitos en torno, por ejemplo, al mito de la gran diosa, fueron totalmente fulminados. Quiere decir que respondió a un cambio muy grande y, como les digo, no en un momento, no es que podemos decir, claro, un martes a las 3 de la tarde, esto terminó para todas las culturas. Yo comentaba con Marta un día de estos que yo he tratado de visitar los mitos de la cosmogonía de los pueblos originarios de Costa Rica. Nosotros tenemos 8 asentamientos indígenas en donde el bagaje cultural, la herencia oral es muy, muy, muy rica, ¿verdad? Pero nos es muy extraña, muy, muy extraña, para poder establecer estas líneas de equivalencia. Tal vez nos resulta mucho más maleable la mitología clásica que la propia, porque nos parece que es ajenísima y claro, nosotros nunca hemos visitado ni siquiera el mito original para ver cómo podríamos articularlo en otras realidades y por eso está pronto a morir esa herencia cultural. Porque entonces usted pregunta acá, ¿cómo se llaman los dioses en los que creían los bribris? ¿Por qué hay animales sagrados? ¿Por qué hay protectoras y protectores de las piedras? Y yo le comentaba a Beatriz también que, por ejemplo, acá en una de las zonas indígenas de mi país, todavía se sigue con una tradición matrilineal muy importante, pero de eso no se habla. Digo, nosotras hablamos de otras cosas, de emancipación, hablamos de empoderamiento femenino, hablamos de un montón de cosas y tenemos asentamientos donde esa ha sido la lógica de pervivencia durante muchos, muchos siglos, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a estar en eso, ¿verdad? Como yendo y viniendo en torno no a lo que el mito nos quería decir en el siglo tal, en el siglo no sé cuál antes de Cristo, ¿verdad? Sino qué inflexiones nos hace ver ahora. Y eso, con esto no quiero como que me malinterpreten a que no visiten las fuentes. Créanme que para poder establecer líneas de relectura hay que conocer muy bien la fuente original, digamos, porque si no, entonces es un disparate. O sea, si no podemos poner, claro, es que, no sé, claro, Medusa es feminista, ese tipo de principios o de cuestiones como muy, muy entradas en la contemporaneidad, sin revisar que hay toda una historia que nos puede ir dando pistas, que nos puede ir dando signos, y lo que nosotros estaríamos cambiando no es el mito, es la visión del mito. ¿Con cuál función? Con esta que les dije. Es una función didáctica. Puede ser que en una cátedra de filosofía aplicada no funcione porque, no, así no es, ¿verdad? Como, no, así no es como yo me lo sé, así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí iría el asunto. Pablo Márquez plantea que en definitiva también en la propia antigüedad hay una revisión de los mitos, por ejemplo, de los mitos originales áticos, por ejemplo, en la tragedia griega, ¿no? Los trágicos también revisitan los mitos a su manera. Claro, y no es solamente de esta manera, se revisita de muchas maneras, porque tenés la literatura, tenés las artes, ¿verdad? Las artes plásticas, tenés periodos completos de la historia del arte que hacen una reinterpretación y una resignificación de un montón de mitos, ¿verdad? No es algo que ocurre ahora, pero vuelvo y repito, de pronto mi planteo va más en ahora nosotros qué podríamos ser capaces de hacer en el ejercicio de la docencia con este material, ¿verdad? Como les digo, para un estudioso de la filosofía, incluso de la psicología, porque bueno, mi esposo es psicólogo y tiene una visión muy distinta del mito y de lo que, para lo que sirvió y tal. Y entonces me decía, pero no tiene por qué ser contradictorio, ¿verdad? Más bien puede ser un insumo.
Y sí, revisitas ha habido siempre, siempre. O sea, pienso que todo es susceptible a que sí, y vuelvo, tenemos líneas trazadas. No es que yo voy a llegar a decir, claro, voy a interpretar este mito como a mí me llueva ese día, no sé, sino que trato de pensar de qué quería, a qué se refería eso, cuáles son las estructuras dinámicas que yo puedo apelar hoy, ¿verdad? A las que yo puedo apelar hoy. Entonces puedo hablar, yo les digo mucho a mis estudiantes, yo creo mucho en esta dinámica, por ejemplo, para gente muy joven, para los adolescentes. Una vez a mí me invitaron a hablar sobre adicciones, ¿no? Sobre drogas y todo, a una secundaria, a un grupo guía de secundaria, y yo o sea, me tiré un montón de tiempo con ellos hablando de las sirenas, ¿verdad? Y entonces seguro decían, esta se enloqueció porque no viene con el programa de IAFA, que es como la cosa aquí de la prevención de las drogas y tal, y sin darnos cuenta estábamos hablando de cosas mucho más profundas que incluso que las adicciones, ¿verdad? Estábamos hablando de cómo toda esta cuestión de algo brutalmente hermoso puede convertirse en algo completamente mortal, peligroso, en cómo me dejo llevar, porque las cosas, yo creo fielmente que se ven así de bellas y que yo me quiero acercar y que cuando me acerco, me arrancan la cabeza y me dejan ahí desmembrado en una playa, ¿verdad? Entonces, cuando nos dimos cuenta, estábamos tocando temas mucho más allá que sobre las propias adicciones. No sé qué tanto, yo no les puedo decir, bueno, sí, el 90% dejó las drogas o no sé, pero sí que entendieron más por algo que era totalmente ficticio. O sea, yo no les podía llevar una sirena a que les hablara de lo peligrosa que era, ni les podía llevar a un marinero que hubiera sido raptado por una sirena. Sin embargo, la construcción del pensamiento, gracias al aporte de los mitos y de lo literario también, ustedes tendrán miles de experiencias que contar en torno a eso, pero es muy poderoso porque es muy estimulante, ¿verdad? Siento. Tatiana nos cuenta que está en su casa recogiendo justamente un yuyo que se llama Artemisa, acá en Uruguay. Ajá, un yuyo es una hierbita, ¿verdad? Como una hierbita. Ahí está, una hierbita, y que sirve para calmar los dolores menstruales, y justo hay luna llena o luna grande, no sé cómo, Sí. y bueno, y siente que el aporte es que claro, bueno, y además, ve qué bonito, reconectar porque, con el origen, ¿no? ajá, porque además, fíjense que es muy interesante ahora que ella dice de Artemisa, porque Artemisa va a ayudar a las mujeres en el parto, y ella no quiere tener hijos, porque ella tuvo que ayudar a parir a su madre, a Apolo, ¿verdad? Y ella dijo, no, aquí yo no me meto. O sea, yo no voy a pasar por esto. Y entonces hay como una suerte de castigo que la ayudan a que ella esté presente o que esté ayudando a las mujeres que están con sus dolores de parto. Y en este caso, de como consecuencia también, o como parte de lo cíclico femenino, también de lo menstrual, ¿verdad? Que nos habla tanto de esos ciclos. Pero vean qué interesante, yo siempre le digo eso a los estudiantes, la mitología no está en el libro aquel que usted nunca visita en la biblioteca, ni está en el siglo 3 ni 4 antes de Cristo, ni está 7000 años en no sé cuándo en Mesopotamia. La mitología convive con nosotros. Nosotros tenemos que volver a activar los signos para poder entenderla, es cierto, no como la entiende una persona de esa época, porque no, y además como bagaje cultural está buenísimo, pero como aporte dinámico a la educación, a la discusión o a la problematización de cuestiones prácticas, ahí sí nos quedaríamos un poco atrás, ¿verdad? Bueno, ahí se arma un pequeño intercambio sobre, en realidad, la enseñanza de la literatura y la actualización y la mirada, digamos, desde
el siglo XXI, sobre la antigüedad, y bueno, hay distintos puntos de vista que están muy buenos. También se plantea que Campbell, ¿sí? Joseph Campbell, habló en su libro sobre que los mitos, de alguna manera, te lo voy a leer porque no quiero embarrarla, la estructura de los mitos establecida por Campbell sería cuestionable. Según él, si mal no recuerdo, la estructura permanece independientemente del espacio y del tiempo. Realizo esta pregunta porque al inicio de la charla mencionó revisar la estructura de los mitos también. Pienso, y además también lo pienso en muchas áreas de la vida, del arte también. Pienso que visitar la estructura es justamente para que nosotros tengamos las posibilidades reales de modelarla de distintas maneras, ¿verdad? Si uno no conoce el por qué, para qué de ese mito fundamental, digamos, entonces va a ser muy difícil que puedas releerlo, o sea, cómo revisitas algo que nunca has visto en tu vida. Y digamos, yo trabajo en muchas ocasiones, tocamos a Campbell, pero, digamos, en los cursos o así, ninguna de las propuestas es para que se quede ahí, ¿verdad? Es como, bueno, digamos, se trabaja en torno al héroe con Campbell, y sí, plantea que son como dos unidades, no es unidad la palabra, como dos entidades independientes, digamos, esa estructura mítica y lo que va pasando históricamente para comprenderla. Yo pienso que no se trata solamente como de cuestionarlo, sino de ver como cuáles son tus nuevos aportes al respecto, ¿verdad? No es que todo lo que uno lea y revise tiene que ponerlo a una altura académica de discusión y de rigor. Podría ser como esto que yo les planteaba ahora con los muchachos y las muchachas, un ejercicio de intercambio que puede volverse algo muy rico. Yo les comentaba en la charla en Montevideo que cuando, digamos, en mi curso se leen cosillas, artículos y diferentes cosas de Ricoeur, de Nietzsche. Si yo les doy una hoja con el nombre de Nietzsche ahí, nadie entiende nada. Nadie. O sea, es como, no, profe, es que esto no se entiende porque es una redacción muy rara y no, ¿verdad? Entonces, cuando he probado, como, bueno, vamos a leer esto, vamos a tratar de ir sacando las ideas, de que ustedes me digan qué piensan en torno a esto, no hay tanto terror a enfrentarse a cuestiones, a planteos muy, muy, muy difíciles, pensaríamos nosotros, ¿verdad? No está ahí esa sombra tan terrible del autor, ¿verdad? Que nos dice, no, usted no va a entender nada, sino que hay un ánimo más de discutir, de visitar, de decir, no, es que no me parece o no creo que esto tenga mucho que ver. Entonces, a eso me refiero yo con también tener como un rigor en cuál es como la parte estructural, mítica, incluso ritual, religiosa que cumplió en algún momento de la historia y decir, bueno, voy ahí por más, porque esto no puede acabarse ahí. Yo no puedo simplemente leer la Biblia. Por ejemplo, mi esposo conoce muchísimo de las cuestiones bíblicas sin que sea religioso de ninguna manera, pero entonces me dice, bueno, pucha, qué duro sería que esto fuera así de estático. Por eso estamos en tantos problemas en muchas áreas, ¿verdad? Porque la gente piensa que es una cosa como inamovible, sólida, y porque es muy fácil de recorrer de nuevo este camino hacia lo estereotípico, hacia lo que quedó sólido ahí, plasmado, aplastado, y será lo máximo que será un fósil, pero ya, ¿verdad? Entonces, esa es como mi posición, digamos, con respecto a eso. También se habla de la revalorización de las culturas latinoamericanas, se cita a Ticio Escobar, bien, pero ahora yo voy a hacer una trampa y te voy a pedir yo un mito a la carta, si puedo.
¿Me podés hablar un poquito de las sirenas? Porque son personajes que me fascinan. Ujú. Es muy interesante porque de las sirenas, lo que uno puede como ver como una historia expuesta es en la Odisea, ¿verdad? Que tal vez las personas que lo hemos leído sabemos que, bueno, era inevitable que Odiseo pasara por donde viven las sirenas, que además, antes de entrar en materia, es muy interesante porque las sirenas, bueno, las personas que son un poquillo más fiebres de la mitología sabrán que no son eh, mitad mujer y la otra parte cola de pez. Esto es como un embellecimiento, fue como una cosa más estética que se hizo porque eran mujeres pájaro, ¿verdad? Tenían ciertas características de pájaro, con garras, ¿verdad? Algunas las asimilan mucho como las arpías, con plumas, y que se paraban en los riscos a cantar con una voz muy, muy hermosa. En algunos de los mitos, son muchas, en algunas aproximaciones dicen que son solamente 3, que siempre se me olvidan los nombres, pero hay una que se llama Parténome, otra y ya las otras 2 no me acuerdo. Ahora ustedes pueden buscar ahí y me refrescan la memoria. Cuando Odiseo tenía que pasar por ahí, él asume una posición que ya ha asumido antes, que es la de un ser casi que invencible, porque su nivel de prudencia llega hasta donde llega su curiosidad por lo hermoso, o por lo bello, o por lo peligroso. En el caso de las sirenas, él le dice a sus hombres que lo amarren al mástil, ¿verdad? Del barco, y sus hombres se tienen que tapar los oídos, ¿verdad? Con cera, y también tienen que asirse a una superficie que los mantenga lo más alejados posible de ese sonido, pero él no. Y a mí me gusta mucho pensar en Odiseo exponiéndose a ese peligro, porque el peligro que iba a ocurrirle si no lograba mantenerse firme era la muerte. Entonces, el mito dice que Odiseo se amarró al mástil y que le dijo a sus hombres que por cualquier motivo que, que él dijera que lo soltaran por querer correr hacia donde estaban las sirenas, no lo hicieran. Y suplicó y suplicó y suplicó que por favor ante ninguno de sus ruegos se dieran. Entonces logró pasar por donde estaban las sirenas, y cuenta la leyenda, no sé cuál es la oficial, no sé si alguien lo habrá dicho una vez o si esta tarde es la primera vez que se dice, que su locura no había sido comparada con nada antes al escuchar los cantos de estos seres, que además contaba la leyenda que además eran femeninas, lo cual las hacía brutalmente más peligrosas. Cantaron la canción más hermosa que nunca, nunca se ha escuchado. Dicen que la única persona que ha escuchado realmente la voz de las sirenas fue Odiseo, y además la única persona que logró escuchar la canción más hermosa del mundo, que revelaba todos los secretos de la belleza. Y Odiseo luchó para no quitarse las amarras de ese mástil y nada más saltar hacia las garras de estas mujeres. Pero dice también el mito, que no sé quién lo dijo, ni sé si será verdad o no, y tampoco me importa, que hasta el día de hoy se arrepiente de no haberse arrojado hacia los brazos de la muerte, para que, aunque fuera en el Hades, seguir soñando con los ecos de esas mortíferas sirenas. Eso dicen, no me crean tampoco. No creo que Penélope diga eso, pero bueno, en fin, los invitamos a los contertulios
a seguir con mitos a la carta, o no sé si a vos te habían pedido algo en particular, Silvia, ¿cómo seguimos? Como quieran, si quieren preguntar, discutir, pelear. Ujú. Sí. Vanessa plantea el tema de Antígona, el Ujú. mito de Antígona, mito como cierre de la obra Antígona, siguiendo el eje de la figura femenina. Ujú. Es interesante porque, por ejemplo, recuerdo que cuando yo cuando estudié teatro, mm, de las primeras obras que uno estudia es la obra de Antígona, para plantear otro montón de situaciones en torno a la tragedia y a la estructura de la tragedia, porque es una obra que desde Brecht, ¿verdad? Y eh, otros grandes dramaturgos también han analizado. Eh, es muy interesante porque, digamos, en la mitología, las heroínas eh, son calificadas como heroínas, pero desde otros lugares, ¿verdad? Luchan por cosas muy distintas que por los héroes. Entonces, Antígona se enfrenta a muchas situaciones que tienen que ver con el poder, ¿verdad? Que tienen que ver con casi que luchar contra retos invisibles, ¿verdad? Porque sabes que un héroe, ¿verdad? Como Aquiles, como, no sé, Héctor, están ahí en la batalla, ven caer a sus muertos, se enojan, reniegan, pero en el caso de Antígona, su objetivo es mucho más loable, digamos, en ese sentido, la engrandece todo ese sufrimiento que es por un bien mayor que no es solamente ella, ¿verdad? Tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el amor fraternal, tiene que ver con cosas mucho más grandes que ella misma. Y ahí va, o sea, ahí va con todo y va y alcanza, digamos, ese nivel como o eh, esa altura de heroína, pero son por cosas que para los seres humanos siguen siendo mucho más importantes, ¿verdad? O sea, siguen siendo muy, eh, que tienen que ver con los afectos, que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver con la justicia, ¿verdad? Nosotros hace 2 años, creo, sí, hace 2 años, o el año, sí, hace como 2 años, aquí hubo una huelga en el Poder Judicial. Entonces, las personas que estaban en la morgue o los cuerpos que estaban en la morgue judicial que, que habían muerto en esos días, no se los entregaban a los familiares porque había una huelga. Entonces, no les daban el cuerpo de su pariente porque había una huelga y está todo cerrado y está todo tomado y está... Entonces, fue muy interesante porque volvió a surgir la figura de Antígona, ¿verdad? Que era como, ¿cómo usted le puede decir a una madre o a una hermana o a una esposa que yo no le entrego el cuerpo de su ser querido porque además de por sí está muerto? Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí estamos peleando por los derechos de los vivos y usted está peleando por un cuerpo que está ahí en la morgue. Entonces, ¿cómo este tipo de situaciones vuelven como a enaltecer ciertas figuras que rondan por ahí, que no es el personaje de Antígona, sino es lo que representa o los valores que representa un personaje como el personaje de Antígona, ¿verdad? Y es como esta fuerza, esta lucha por la dignificación de algo en lo que cree y enfrentarse al peor de los males, que no es el mismo mal de una guerra en sí, del ejercicio, digamos, de la contienda, ¿verdad? Entonces, no sé si va por ahí tu pregunta. Uh-huh. También hay, Fernanda aporta que le hace acordar el mito de las sirenas a un poema de Idea Vilariño, que después te paso, que está muy Claro, bueno, me que se llama encantaría. Decir No, y está vinculado con las sirenas. Roxana aporta también que
Marianela Morena, una dramaturga uruguaya, hizo una versión. Hay muchas reversiones, ¿no? De Antígona, muchas remiradas, ya que estaban. Claro, el teatro en eso da posibilidades maravillosas. Yo he visto cosas muy interesantes y he visto otras que justo por esto que les comentaba al puro principio de no visitar, ¿verdad? Primero hacer la visita para después hacer la revisita. Hay cosas que parecen sacadas así como de un cuento de terror más bien, por tratar de forzar que encajen las cosas, ¿verdad? Es como, estoy hablando de, no sé, de cualquier cosa que se me ocurra, pero estoy utilizando esto como pretexto. No se puede hacer, o sí se puede hacer esa trampa, lo que pasa es que no es efectiva para lo que andamos buscando, ¿verdad? Entonces, los montajes de los textos clásicos también tendrían, o por lo menos para mi gusto, que decirnos algo hoy. Yo puedo montar una Antígona preciosa, con todas sus partes, y eso puede ser un deleite estético muy bueno, que está muy bueno. Pero si todavía ese mito me resuena hoy, o esa historia me hace eco hoy, tengo mucho más ganancia y tendríamos mucha gente queriendo acercarse a los clásicos. Yo sé que ustedes lo han experimentado con la literatura, ¿verdad? Cuando se hace accesible eso que parece allá subido en el Monte Olimpo, ¿verdad? Uh-huh. Bien, es verdad, sí, hay muchas reversiones de Antígona, en Francia, en Alemania, en teatro hay cantidad. Esta versión a la que se refería la colega tiene que ver con, bueno, búsqueda de identidad, el coro eran expresas políticas, pero reales, ¿no? Reales, actuales, nuestras. Mucha gente en la búsqueda de desaparecidos también, vincula el mito de Antígona, ¿no? Ya que estamos hablando de visitas y revisitas. Claro, y ven cómo tal vez uno puede tener, vuelvo a lo mismo, puede tener uno muy lejanas a las personas con estos temas, ¿verdad? Y de pronto encontrás que hay un hilo conductor que nos lleva hasta ese lugar y nos dice muchas cosas de nosotros, ¿verdad? Yo siento que el universo mitológico nos dice mucho del pasado, pero nos dice mucho más de lo que somos ahora, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia en que vayamos para allá, para acá, para allá, para acá, con el cuidado de lo que les proponía al inicio, de no trazar como un camino lleno de cosas solidificadas ahí, que no se pueden modificar. Bien, no sé si alguien tiene algún aporte, alguna pregunta, dudas, sugerencias, como quieran. Estamos con el chat abierto, pueden levantar la mano y hablan directamente con Silvia. Una apuesta conmovedora, dice Cecilia. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Me gustaría mucho poder ver esa puesta en escena. No sé si alguien quisiera compartir, si quiere preguntarme algo, reclamar, irse a huelga con algo. Ok. No sé, Majo. Bueno, Silvia, si querés, vamos cerrando, digamos, si a vos te parece, haces mirá yo qué atrevida, ¿no? Haces una breve síntesis, digamos, de las ideas fuerzas que manejaste y vamos cerrando, ¿te parece bien? Claro, bueno, en primera instancia, lo que traté de hacer también es compartirles una forma de trabajar desde un lugar que para mí es muy, muy, muy valioso, el más valioso de todos. Ya les contó Majo por ahí que soy actriz y directora de teatro,
aquí en mi país, pero el lugar más sagrado para entrar en la nota mitológica es el de docente. Entonces, la propuesta inicialmente va con una mirada de que yo no me puedo sacar fácil, que es la de docente. ¿Para qué? Para que nosotros logremos integrar el dinamismo que nos aportan los mitos. ¿Y cuáles mitos? Pues cualquiera, porque hoy hablamos o nos centramos en la mitología griega, que es un poco en lo que ya tengo más estructurado el curso en sí, pero como les decía, está toda la cosmovisión y todo el acervo, por ejemplo, de nuestros pueblos autóctonos, para poder entender un poco también de dónde o cómo fue que se estructuró todo este nivel de pensamiento. Este recorrido que les planteo no hacer, ¿verdad? Que es el de pensar que del arquetipo al estereotipo es donde tenemos que trazar como las líneas para que todo se fije. Yo no creo que las personas del área de la literatura, del área del conocimiento dinámico, digamos, artístico, tengan que buscar fijezas, ¿verdad? Sino que tengan que buscar relieves. Tal vez es una visión muy tica, como muy costarricense. Yo me imagino, o sea, yo veo mi país y veo que tiene tantos, ¿verdad? Tantos relieves, tantos niveles, no sé, ahorita que empezamos estaba el sol, ahorita está lloviendo un aguacero cerrado, pero igual estamos a 27 grados, ¿verdad? Pienso que todos esos relieves y todos esos cambios son los que nos siguen aportando hasta el día de hoy. Entonces, no pensar ni en la literatura, ni en la mitología, ni en los sistemas de creencias como cosas sólidas y fijas, sino como en cosas que tienen sus distintos relieves y sus distintos movimientos. Después, con respecto a lo femenino, lo que quisiera plantearles es que visitemos y valoremos el mito de la gran diosa para poder entender cómo fue que pasamos, porque tienen muchas posibilidades históricas y muchas diferencias también, cómo fue que pasamos de tener un mito unitario de la gran diosa, de la fuerza femenina, a pasar a ser pedacitos de ese gran mito, ¿verdad? Y que eso no es bueno ni malo, es lo que nosotros podamos encontrar de camino a esa reconstrucción, es tal vez lo que nos puede dar señales del presente, ¿verdad? También pienso que leer, digamos, a autoras que tengan diferentes visiones, incluso hasta más místicas de esto de la diosa en torno a las mujeres, o una visión mucho más activista, ¿verdad? Para generar discursos en la contemporaneidad, también nos puede ayudar a definir mejor esas líneas estructurales para la revisita de los mitos. Y bueno, yo creo que nosotros lo que tenemos que estar siempre es como en una conversación dinámica con la ficción, con la realidad, con nuestra historia, ¿cómo se llama? Oficial, pero también con nuestra historia ficcional para poder entender por qué ahora somos así y por qué hay cosas que nos siguen pareciendo que están bien, ¿verdad? Que son inamovibles, pero a mí, digamos, como docente o como educadora, lo que me tiene que preocupar más es esa inflexión. ¿Por qué molesta? ¿Por qué molestan ciertas cosas? ¿Por qué me molestaría en este momento ser era? ¿Por qué más bien no? ¿Por qué más bien podría darle otro contexto a ese mito, ¿verdad? Entonces, eso, preguntarnos cosas, pero hacer el ejercicio de contestarnos desde muchos lugares. Y recuerden, o sea, siempre desde los relieves y no desde las fijezas. Eso es lo que quisiera como compartir como final. No sé si me gustaría mucho que también, ya que yo hice como este cierre, me gustaría que alguien pudiera también hacer algún tipo de
cierre también de la charla, como escucha activa que han tenido en esta tarde. Alguien que se anime. Ok. Es que lo están poniendo en el chat. Puede ser a viva voz o puede ser en el chat. Ok. Está bien. Y sí, entonces puede compartirles mi correo, María José también, por si alguien quiere escribirme o si alguien quiere compartirme algo o tiene alguna pregunta. Tu correo, tu Instagram. Me están preguntando cómo ver los Facebook, los sábados. Okay. Bueno, mi Facebook es Silvia Arce Villalobos, así como aparece ahí en la pantallita. Entonces, si quieren sumarse a los lives, los hago el sábado a las 22 de Uruguay, a las 22 horas. Es un poco tardecillo, pero para matizar así el sábado. Entonces, me encantaría verlos y verlas por ahí. Realmente para mí, de verdad, ha sido un honor compartir con ustedes. Me llevo también muchísimos aportes y muchísimas preguntas. Y lo más rico de estas charlas es que no creo que yo venga a enseñar nada. O sea, lo que pienso es que vengo a nutrirme también de muchas formas de pensar y para seguir como construyendo estos relieves que les hablo, ¿verdad? Creo, Silvia, que el objetivo que te planteaste cuando iniciaste, ¿no?, la charla, ahora lo redondeabas un poco, ¿no? Que esto sea el detone de reflexiones, el detone de miradas, ¿no? Creo que sin duda alguna se ha dado por todo lo que los compañeros, los colegas, las colegas han comentado, tanto por acá como por el chat de WhatsApp. Sin duda alguna, un encuentro muy enriquecedor. Insisto en que participen de estos mitos a la carta de los sábados a la noche, porque son un verdadero disfrute, un verdadero placer. Nos vemos por ahí nuevamente. Y nada, esto que tú planteabas, o sea, tu mirada sobre los mitos y sobre revisitarlos, tiene que ver en definitiva con el valor del arte, ¿no? Si no está vivo, ¿no? Si está quieto, está muerto. Si se mueve, si tiene relieve, si tiene cambio de clima, si puedo repensarlo, está vivo, y de eso se trata, ¿no? Creo que este es un momento bastante interesante para pensar sobre eso. Infinitas gracias, Silvia, por esto. Muchas gracias a todos. El correo, Majo, no sé si lo puedes poner por ahí, es algo mitológico, obviamente. Mi correo es silviaogigia@gmail.com. Silviaogigia, todo pegadito, silviaogigia @gmail.com. El Instagram es el que usamos para subir diferentes cosas, se llama Mito Hoy, así todo pegado también. Y si no, pueden buscarme en Facebook como Silvia Arce Villalobos. Entonces, por ahí voy a tener todos los canales abiertos para lo que a ustedes se les ofrezca. Estoy para servirles. Bueno, un honor tenerte, que sigas habitando la casa, que sigas siendo parte de este ciclo, y bueno, obviamente, repito, tu generosidad, porque vamos a volver a encontrarnos en este formato de la Casa de Alicia Virtual el mes que viene, para los 80 que no pudieron ser parte de esto. Y para quienes no entraron en ninguna de las dos instancias, sepan que esta charla está siendo grabada, también lo va a hacer la del 12, la del día 12, y vamos a compartirla por todos los canales, tanto de la casa como de la Inspección de Literatura, sí. Y por supuesto. Y escuchen la canción con atención, es una canción muy linda y pueden sacar muchísimas otras cosas que tal vez a mí ni siquiera se me pasaron por la mente. Muchas gracias por ser por ser tan generosos conmigo, por compartir lo que piensan, y por una cosa muy especial quiero darles las gracias. Gracias por su tiempo. En este momento en que vivimos,
lo más generoso que le damos a las personas es nuestro tiempo, nuestra escucha. Para mí eso no tiene precio. Hoy me sentí en el Olimpo gracias a la audiencia. Muchas gracias. Nosotros te damos las gracias a vos por tu tiempo también y por todo lo que se construye en este intercambio de tiempos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a vos, Silvio, por supuesto, nos seguimos encontrando. Gracias a todos, Majo. Y bueno, ahí van, ahora nos miramos las caras, nos saludamos y nos volvemos a encontrar en otras instancias de la Casa de Alicia Virtual, y ahora los sábados nos seguimos viendo, ¿verdad? Para seguir escuchando mitos específicamente. Bueno, muchísimas gracias. Invitadas. Gracias de verdad. Pura vida. Gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, chao, por dicha. Chao a todos. Chao.